Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y en México estamos entrando a una época del año en la que las temperaturas empiezan a subir. Estamos ya entrando a la primavera, verano y muchas veces este aumento en la temperatura exterior puede provocar un aumento en la temperatura corporal. Así que para saber si realmente este aumento de temperatura te puede provocar algún brote o te puede hacer daño, vamos a platicar con el doctor Daniel Rubio Ordóñez. Él es neurólogo y está cursando ya sus últimos meses de la alta especialidad en enfermedades desmielinizantes. Así es que los invito a ver esta entrevista, ya saben, a suscribirse aquí en el canal y a seguirnos en las redes sociales. Bienvenidos. Hola doctor, muchas gracias por esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, queremos platicar, ya se está acercando la época de calor aquí en México y queremos saber qué tan cierto es que el calor te puede afectar cuando vives no solo con esclerosis múltiple, sino con alguna enfermedad desmielinizante, sea esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, MOGAD o alguna de estas. Es verdad, se asocia la temperatura, aquí sobre todo es importante tener en cuenta que es sobre todo la temperatura corporal. Obviamente la temperatura corporal va a estar influida por la temperatura del ambiente, ¿verdad? Pero incluso si tenemos una actividad física extenuante, si estamos en un lugar, aunque no sea el ambiente, aunque no sea verano, pero estamos en un lugar con una temperatura elevada, sí podemos desarrollar algunos síntomas en relación a los pacientes que tienen esclerosis múltiple, pero sobre todo es en relación a la elevación de la temperatura corporal. O sea, también cuando te da, pues así, fiebre, temperatura. Exactamente, cuando tenemos fiebre por alguna cuestión de algún resfriado, alguna infección de vías urinarias, alguna infección del estómago, alguna infección gastrointestinal, si nos sube la temperatura corporal, vamos a tener algunos síntomas, empeoramiento de algunos síntomas. Incluso por eso la definición de brote es síntomas que duran más de 24 horas en ausencia de fiebre o de infección. Entonces, aquí se ha documentado que incluso aumentos de, claramente cada paciente es diferente, cada organismo se manifiesta de manera diferente, tiene diferentes adaptaciones, tolerancia, etcétera, pero desde un aumento en la temperatura corporal de 0.8 grados centígrados, algunos pacientes pueden empezar a tener síntomas, que es lo que nosotros llamamos el fenómeno de UTOF. 0.8 grados es bien poquito. Bueno, a mí me suena poquito, pero no sé en cuanto a la temperatura corporal si eso sea mucho. ¿Eso ya se considera fiebre o no? No, bueno, cuando hablamos de fiebre, pues hablamos de 38 grados para arriba, ¿no? Aproximadamente. Entonces, incluso un paciente puede tener algo que llamamos nosotros febrícula, que es una temperatura corporal un poco más elevada y puede asociar o relacionarse a algunos síntomas. Hay algunos pacientes que con 0.8 grados no van a tener ningún síntoma, ninguna manifestación, ¿verdad? O sea, es ahora sí que es lo que se ha documentado desde el punto de corte, de donde algunos pacientes pudieran llegar a presentar síntomas. Y los síntomas pueden ser cualquier síntoma, desde dolor más fatiga o también pueden ser síntomas motores. Estos síntomas pueden variar en su manifestación. Podemos tener efectivamente síntomas sensitivos, síntomas motores, síntomas visuales, incluso la fatiga también puede ser un síntoma que aumenta o se exacerba ante temperaturas elevadas. Generalmente cuando ya tenemos algunas pequeñas lesiones ahí en el cerebro que se asocian a este tipo de manifestaciones, dependiendo del sitio en donde esté alguna lesión. Podemos tener estos síntomas que son fluctuantes, que generalmente duran de minutos a menos de 24 horas o incluso segundos.
Por eso dices que son síntomas que ya tenías, ¿no? Porque es que la lesión que ya estaba ahí es la que va a dar el síntoma. Así es, habitualmente así es. Sin embargo, como podemos recordar, hay algunas lesiones que pasan inadvertidas. Mm, Quizá hubo alguna lesión en cierto punto del sistema nervioso central que no causó síntomas en el momento que nosotros podamos identificar como un brote. Sin embargo, pues ahí se queda esta pequeña cicatriz que eventualmente nos puede dar diferentes manifestaciones. También, bueno, no sé, esta pregunta a lo mejor es un poco rara, pero también los síntomas de la cognición, como los fallos en la memoria o el alentamiento, no sé si esté bien dicho alentamiento, ¿esos también se pueden ver afectados o esa parte no? La cuestión cognitiva, cuando estamos hablando de, pues ahora sí que de muchas conexiones con muchos circuitos en diferentes estructuras del cerebro, ¿no? En relación al fenómeno de Uthoff, generalmente se asocian a síntomas de áreas vocales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un axón, que es, si imaginamos un nervio, este nervio está cubierto, o este axón está cubierto por la vaina de mielina, que es como el recubrimiento de plástico de un cable. La esclerosis múltiple lo que hace es que causa inflamación y daño de esta vaina de mielina, causa destrucción, y este axón o este cableado se mantiene, se queda descubierto. Entonces, al quedar descubierto esta conexión eléctrica, tal cual, que es lo que sucede en un axón, se vuelve más lenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este fenómeno de Uthoff en relación al aumento de la temperatura corporal, esta conducción eléctrica, por diferentes mecanismos bioquímicos, se vuelve un poquito más lenta, ¿no? Entonces, al hacer esta conducción más lenta, pues vamos a tener síntomas como adormecimiento, sensación de piquetes, visión doble, visión borrosa, porque la información que va y viene no se está llevando de manera adecuada. Entonces, en relación a estos síntomas, generalmente estamos hablando de síntomas específicos en áreas específicas focales. De manera global, sí puede asociarse principalmente a fatiga, pero pues esto puede ir asociado a una fatiga mental, pero no es algo como que podamos medir o cuantificar. Y estos síntomas fluctuantes son de inicio, o sea, son muy cortos de tiempo, que a lo mejor no tendríamos la oportunidad de identificar si la velocidad de procesamiento mental disminuyó, porque estos síntomas se caracterizan por durar desde segundos, minutos o pocas horas. Entonces, sí se puede asociar a fatiga en general, el aumento de la temperatura o el fenómeno de Uthoff. Pero así como decir de manera bien específica de algún cambio cognitivo, pues no. Ya sería como parte de la acumulación o por la misma evolución, ¿no? Del padecimiento. Perfecto, doctor. Pero, a ver, y entonces, ¿cómo puedes distinguir? Porque nos dices que son fluctuantes y pueden durar desde poquito, bueno, minutos hasta horas, ¿no? Ajá. Pero si te vas de vacaciones a algún lugar donde hace más calor, ¿los vas a estar teniendo y se quitan, te dan y se quitan así? ¿O cómo los distingues si en verdad ya es un brote? Como tal, la definición de un brote son síntomas neurológicos que se asocien a un cambio en la función. O sea, si yo podía caminar bien, ok, ya no puedo caminar bien, ya requiero apoyarme. Si veía bien, ahora veo doble. Es un deterioro un cambio en la función, ¿no? En la funcionalidad de cualquier sistema, en este caso sistema de equilibrio, de la sensibilidad, de la fuerza, coordinación, etcétera. Un brote va a ser un síntoma neurológico que dura más de 24 horas. Por definición, este síntoma nuevo tiene que durar más de 24 horas
o bien durante 24 horas tiene que haber un empeoramiento de cierta función neurológica. Entonces, si nos vamos de vacaciones a la playa, pues la recomendación, ahora sí que no hay algo que como prohibir en el sentido estricto, pero sí que damos recomendaciones de tratar de evitar exponerse al mediodía, ¿no? Que es cuando está la temperatura más alta, ¿no? Del día. Evitar exponerse al exterior, al sol y acompañarse de medidas como hidratación. El paciente con esclerosis múltiple que está expuesto a altas temperaturas, pues hasta donde se pueda es tratar de evitar esta exposición y mantenerse hidratado. ¿Hidratación con agua o te sirven los sueros, pues los sueros estos que venden luego en las farmacias o las bebidas energéticas y eso, o con pura agua? Con pura agua. Nosotros recomendamos al paciente que traiga su botecito de agua con hielo, helada. Porque como comentábamos anteriormente, lo que nos causa estos síntomas es el aumento de la temperatura corporal. Entonces, si logramos disminuir esta temperatura corporal, pues estos síntomas esperaríamos que al menos se mantengan controlados en relación al fenómeno de UTOF, ¿no? Porque hay muchos otros síntomas fluctuantes o paroxísticos en relación a la esclerosis múltiple. Ahorita en este momento estamos hablando del fenómeno de UTOF que se relaciona a cambios en la temperatura corporal, porque va a haber otros síntomas que también duran minutos o pocas horas, que son propios de la esclerosis múltiple y no se asocian a cambios en la temperatura corporal. A ver, dijiste una palabra que nos puede sonar rara. ¿Síntomas paroxísticos? Así es. Paroxísticos me refiero a un síntoma que tiene un inicio y un final súbito, que duran un poco tiempo, que van y vienen. Paroxísticos, que van, pues sí, que son alternantes a lo largo del tiempo, que también son muy frecuentes en pacientes con esclerosis múltiple, los paroxismos que nosotros le llamamos. Este sitio realmente pertenece a los pacientes, lo hacemos entre todos. Y Luis Raúl nos comentaba cuando supo que nos ibas a hacer favor de dar esta entrevista, que él vivió un tiempo en Canadá y le pasaba al contrario, que sentía que se ponía mal cuando hacía más frío que cuando hacía más calorcito. Nos decía, para mí era como el calor me da fatiga, el frío me da espasticidad. ¿Cómo es esto? Generalmente con el calor, el principal síntoma, el paciente se va a sentir con fatiga, una fatiga que pues va a causarle dificultad para hacer sus actividades del día a día, ¿no? Principalmente. Y a diferencia del frío, pues como no tenemos este aumento en la temperatura corporal, no vamos a tener estos síntomas propios del calor. Sin embargo, con el frío sí podemos tener en cierto grado, si ya el paciente tiene algún tipo de secuela como espasticidad, sí nos puede aumentar un poco la espasticidad cuando estamos en ambientes muy fríos, que los pacientes sienten un poquito más rígidas las piernas, un poquito más limitación para caminar. En relación al frío, yo creo que este empeoramiento sería principalmente pacientes que ya tienen un poquito de espasticidad. Pero en general, el paciente, si hacemos como una encuesta, generalmente se va a sentir más a gusto en temperaturas frías que en calor. Sin embargo, el calor no significa que va a empeorar la enfermedad, ni que va a causarle un brote, nada de eso, o sea, no tiene nada que ver. Sin embargo, sí puede sentirse con un poco más de fatiga. Qué bueno que nos aclaras esto, porque era mi siguiente pregunta. Entonces, no, por mucho que digas el calor, no te va a causar el brote, solo te va, los síntomas que ya tenías, hacerlos más grandes por ratitos, pero no es causa de un brote. Exactamente. La cuestión de la actividad de la enfermedad es totalmente independiente a este factor externo. Muchas veces sí recomendamos tratar de evitar el sauna, tratar de evitar los baños de vapor, porque son temperaturas bastante elevadas que además causan un poquito de deshidratación, ¿no? Entonces un paciente con esclerosis múltiple sí que se puede sentir mal.
no es como prohibido, así de que te va a dar un brote, porque no va a suceder. Sin embargo, por las condiciones mismas de esta situación, sí te puede sentir mal. Entonces, la recomendación es de que pues trate de evitarlo, ¿verdad? El paciente no se quiere sentir mal, nosotros no queremos que se sienta mal el paciente, entonces pues sí le damos recomendación tratar de evitar esta exposición. Pero no significa, si va a la playa de vacaciones, que le va a dar un brote o que va a empeorar en sí mismo su enfermedad. Esos factores externos no involucran o no comprometen la evolución propia de la enfermedad. De hecho, si hay algún tipo de deterioro en el contexto de infección o fiebre, nosotros le llamamos pseudobrote, en el que el paciente sí puede tener empeoramiento de los síntomas, incluso por más de 24 horas, pero sí, a la valoración y al hacer estudios, documentamos un foco infeccioso. Primero se debe tratar el foco infeccioso y dar tratamiento para el síntoma, en este caso de fiebre, y lo catalogamos como pseudobrote, que tampoco significa que va a empeorar o va a cambiar el curso propio de la enfermedad en determinado paciente. ¿Y los pseudobrotes no se tratan como los brotes con bolos? No. Aquí, como comentaba, tenemos que tratar el foco infeccioso, porque una vez precisamente tratando el foco infeccioso, esperaríamos que la función neurológica que se afectó durante el pseudobrote regrese a la normalidad. Por eso precisamente es un pseudobrote. Por eso es muy importante ante cualquier situación o duda, pues acudir con su médico, ¿verdad? Para que se haga el interrogatorio, la exploración, si requiere estudios, porque sí puede ser fácilmente confundir, ¿no? Un brote. Y es importante tener esta fineza en el diagnóstico para no dar un tratamiento que no sea necesario, ¿no? Como tratamiento esteroide. Esto pasa con cualquier tratamiento, ¿verdad? Así estés con interferón o no sé, con los más nuevos, este fenómeno de UTOP se presenta igual en todos, no va relacionado al tratamiento modificador que estés utilizando. Así el fenómeno de UTOF es un fenómeno propio de la esclerosis múltiple. Es independiente si tiene un medicamento inyectable, un medicamento oral, intravenoso. Son síntomas propios de la esclerosis múltiple. Así es. Perfecto, doctor. Pues alguna otra cosa que podamos hacer, además de estar bien hidratados, algo que nos recomiendes para pasar esta temporada de calor que ya se acerca. Como comentaba anteriormente, pues tratar de evitar exponerse las horas del día a que está la temperatura más alta, mantenerse bien hidratados con agua natural, no importa, traer su botellita de agua con hielo si vamos a salir a la calle en la tarde, al mediodía. Y ahora sí que cada paciente es el que identifica sus síntomas, ¿no? Aquí es muy importante la educación para que puedan identificar de manera oportuna, en este caso, pues un brote, ¿no? Yo creo que es importante que conozcan que podemos tener síntomas que van y vienen y no significan necesariamente un brote o que la enfermedad está activa. Sin embargo, la recomendación ante cualquier situación de duda es que pues acudan a valoración. Pero ya cada paciente conoce, ¿no? Pues cuando hago mucho ejercicio, empiezo a sentir esto. Cuando estoy en la parada del autobús al mediodía, llego a casa y me siento de esta manera, ¿no? Aquí, ahora sí que el paciente es el principal indicador de cómo va a estar llevando su propia enfermedad, ¿no? Su padecimiento. Sí, por eso la importancia de tener un diario de salud, ¿no? O sea, que Así tengas es. tu diario de salud y apunte siempre. Hoy sí hizo mucho calor y me sentí muy mal. Hoy no hizo nada de calor y me sentí muy mal. Y ahí es cuando hay que poner más atención. Exactamente, porque vamos a tener muchísimos síntomas, como comentamos anteriormente, paroxísticos, ¿no? Que son propios del padecimiento, pero que no significa que sea un brote. Entonces, igual y ya después, poco a poco, vamos hablando de este tema. Pues muchísimas gracias. Ya dijiste, poco a poco vamos hablando de este tema, así es que esperamos volver a tenerte aquí en el canal.
Vamos a dejar aquí los datos de tu consultorio. Tú estás ahorita en la Ciudad de México y Así bueno, es. tienes consulta privada, así es que vamos a dejar los datos para quien guste ponerse en contacto. Perfecto, con todo gusto, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.